Dios les bendiga, compañeros del Instituto Evangelio Gaudium. En este módulo se hará un vistazo al lenguaje de la lengua latina. Esto lo hago con el único fin de dar un recuento, a grosso modo, de la historia, su proceso e importancia en la Iglesia Católica. Hablaré sobre el texto guía que se utilizará para este curso. Su autor, Luciano Avelli, titulado Gramática Latina. Lo primero que debemos preguntarnos, ¿qué es el latín? El latín es una lengua de la familia lingüística conocida con el nombre de indoeuropea. Por familia en lingüística, ¿qué entendemos? Es el conjunto de lenguas que presentan unos rasgos básicos y que tienen algo en común en los distintos niveles de los sistemas. ¿A qué nivel? A nivel fonológico, léxico, morfológico y sintáctico. ¿Qué es el fonológico? El fonológico es la pronunciación y el acento que le colocamos a esta lengua. El léxico es conocer y entender el significado de cada una de sus palabras. Morfológico es la estructura interna que hay entre el sustantivo, adjetivo y sus accidentes. Sintáctico es la estructura que tiene las frases o cada una de las oraciones. Estas coincidencias atestiguan un origen común en una época remota y que está limitado por una zona, a partir de las cuales se producen la expansión y posteriormente la fragmentación. Cuando digo la expansión, estoy hablando de toda la expansión que tuvo y realizó el Imperio Romano, hasta donde pudo llegar. Y posteriormente se fragmentó porque es la caída del Imperio Romano. Entonces esta lengua empieza a decaer. Llega desde el siglo VIII antes de Cristo hasta el año 1950, estoy hablando del siglo XIX. Tenemos, el latín es una lengua de la rama itálica, que fue hablada en la antigua Roma y posteriormente durante la Edad Media, Edad Moderna y que llegó hasta la Edad Contemporánea. ¿Su nombre de dónde se deriva? Sería la península itálica donde se desarrolló. El Lacio, quiere decir el latín. La península se llamaba Lacio y por lo cual se dice latín o latium. Veremos históricamente la riqueza intelectual como idiomática del latín visto desde el punto de vista cronológico como estilístico de este idioma. Tenemos la primera época que es el latín arcaico. Su mismo nombre lo dice, data de lo más antiguo de la historia, que es del año 600 a.C. hasta el siglo III a.C. Seguimos con otra época de historia que es el latín preclásico, que va desde el siglo III a.C. hasta el siglo I a.C. Tenemos en este siglo unos autores destacados que escribieron en latín, como fueron Apio Claudio, Livio Andrónico, Nevio, Ennio, Terencio, entre otros. Pasamos al latín clásico, la época floreciente o la época de oro del latín, donde fue el latín más culto, el latín más elevado. En esta época se reúnen unas características muy especiales para el desarrollo de esta lengua. Hay crisis económica, política, cultural. La élite cultural crea a partir de las variedades del latín coloquial un latín estándar. Se pudo saber o se pudo ver en autores como Cicerón, Julio César, Tito, Virgilio, Horacio, Catulo, Ovidio. Esto ocurrió en estos siglos. Latín posterior al clásico. Siglo I y II después de Cristo. La lengua que se hablaba se va alejando progresivamente de la lengua estándar, que la escuela trata de conservar, y la lengua literaria. Entramos a un latín tardío, que data del año 200 al año 600 después de Cristo. Los padres de la iglesia empiezan
a preocuparse por escribir un latín más puro y literario, abandonando el latín vulgar de los primeros cristianos. A este periodo pertenece Tertuliano, Jerónimo de Estridón y San Agustín. Latín cristiano. Los más notables son Tertuliano, Cipriano, Lactancio, Ambrosio de Milán y Agustín de Hipona, como vuelvo y repito. Latín medieval. Data del año 600 después de Cristo hasta el siglo XIV después de Cristo. La Iglesia, uno de los principales intelectuales del latín. También se utilizaba en la corte y en las escuelas universitarias. Vamos a hablar en estos momentos del origen y su expansión. Como lo había hecho anteriormente, se inicia en la región de Lacio o Latium, en Italia, donde surge el latín. Eso aparece o tiene una duración de aproximadamente 1000 años. En el centro de Italia, al sur del río Tíber, en el mar Tirreno, al oeste de una región llamada Lactium. Los primeros siglos de Roma, desde la fundación, desde el siglo IV a.C., el latín tenía una extensión territorial limitada. Era regional, de una sola región. Posteriormente se expande, es expansivo. Esta lengua se lleva a las diferentes poblaciones que conquista el Imperio Romano. Esta lengua es una lengua de campesinos, después del periodo de dominación etrusca, que es uno de las clases dominantes en estos momentos, y la invasión de los galos en el año 390 a.C. La ciudad fue extendida su imperio por el resto de Italia y así su cultura e idioma. Paralelamente tenemos un fenómeno a la expansión territorial de Roma. El latín se desarrolla como lengua literaria y como lengua franca, a la vez que el griego, o sea, a la par van ambos idiomas. Llegamos a la época del latín humanístico. Está dentro de la cobertura del siglo XIV al siglo XVI después de Cristo. Después de la caída del Imperio Romano continuó, ahí es donde se fragmenta el Imperio Romano y donde se fragmenta obviamente el latín también, usándose en toda Europa como lengua franca para las ciencias y la política, sin ser seriamente amenazado en esta función por otras lenguas que están en pleno auge. La Iglesia Católica lo usa como lengua litúrgica oficial, con una salvedad. Desde el Concilio Vaticano II se permite además las lenguas vernáculas o lenguas maternas. Después de esta breve historia, esta reseña historia que les entrego, voy a pasar a decirles o describirles la historia de la lengua latina en una forma de texto guía que nos entrega el autor Luciano Abelli en Gramática Latina. Este texto lo dividimos en 4 partes, o más bien, lo divide el autor en 4 partes. Cada parte está dividida en capítulos y cada capítulo en subtemas. En forma muy concisa voy a nombrar o a decirles cada uno de estos capítulos que contienen y qué nos dice cada uno de estos temas. La primera parte está conformada de 7 capítulos y un apéndice. Un total de 186 partes. Cada numeral describe con exactitud cada uno de los capítulos en forma minuciosa. En el primer capítulo tenemos 2 grandes divisiones. Unas nociones previas o preliminares que constan de los siguientes apartes. El alfabeto en latín, las vocales, que son los dictongos, su pronunciación, su acento tónico, las partes de la oración y lo que es el número y el género. En una segunda parte es la morfología,
¿Qué es la morfología? Como lo he dicho anteriormente, que es el estudio y la estructura del sustantivo, adjetivo y las declinaciones que tiene cada uno de estos términos. Tiene siete capítulos que constan de lo siguiente. El primer capítulo él habla del sustantivo, adjetivo y de declinaciones que tiene. ¿Qué son las declinaciones? Son las terminaciones que tiene el sustantivo y el adjetivo. Son 5 formas de declinaciones que no voy a entrar en detalle, sino que se las nombro en ese momento. Una segunda parte de este capítulo son el adjetivo. Una tercera parte es el pronombre. Una cuarta y básica, que es el verbo y su conjugación. Una quinta, el adverbio. Una sexta, la preposición. Y una última en este capítulo, que es la conjunción e interjección. Cada uno de estos capítulos cuenta con ejercicios prácticos que se ubican al final de cada capítulo. Esta primera parte, discúlpenme, consta del apéndice, que es el complemento de los temas, como son el sustantivo, adjetivo y sus declinaciones. Entramos a una segunda parte, que es la sintaxis, que consta de 2 capítulos y 67 numerales. Estos capítulos comprenden la concordancia y el régimen del sustantivo, y las diferentes formas como el sustantivo y el adjetivo hacen o suman el significado de cada una de sus palabras. Entramos a una tercera parte, que es la sintaxis de las proposiciones subordinadas. Tenemos lo más importante son el uso de algunas conjunciones especiales, unas proposiciones y unas concordancias en los tiempos. Es un estilo indirecto, interrogativo indirectamente. Una cuarta parte y última parte son algunas particularidades que tiene el sustantivo, el adjetivo, el pronombre y el verbo. Lo último que tenemos, últimas 2 partes, es la prosodia, que es la parte de la gramática tradicional que enseña la pronunciación y acentuaciones correctas. Contiene 5 partes: reglas generales de la cantidad, reglas particulares de la cantidad, vocales radicales de todos los nombres, vocales radicales de los verbos, excepto una salvedad que hacen en este capítulo, pretérito y tiempos derivados. Y por último tenemos el arte métrica, que está dividido. El arte métrica es la forma como van los versos, es la forma como hay ciertas combinaciones convencionales de las sílabas largas y las sílabas cortas. Comprendemos los siguientes capítulos: el verbo hexámetro, pentámetro, el verso y el verso escasonte. En esos momentos, esto es lo que conforma esencialmente nuestro libro guía, y termina con los nombres romanos, pesos y medidas y calendario. Compañeros, les he dado a grosso modo lo que es la lengua latina y lo que es en cada uno de sus apartes la historia y la conformación del latín.